Listo, primero, buenas noches a todos. Bienvenidos pues a la primera charla del ciclo de fisiología del CEF de anestesiología de la FUCS. Qué pena si en la noche de hoy no prendo la cámara, pero se me dañó. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con un poco de alostasis y homeostasis y pues es una discusión fisiológica y entender pues esto como la base de fisiología para las próximas charlas que tendremos de aquí en adelante. Pues el grupo del día de hoy, la charla de hoy, hicimos junto con Juan Camilo Carrillo de noveno semestre, Paula Mariño de noveno semestre y yo, Andrés Felipe Jaramín, yo interno de 11 y nos ayudó, o pues el que nos ayudó a dirigirla fue el doctor Jairo Zuluaga. Entonces pues vamos a comenzar. Muy bien, antes de comenzar, pues yo quiero primero agradecerles la invitación, segundo, darles la bienvenida a esta reunión y decirles que pues esperamos que sea de no solamente muy interesante y satisfactoria para ustedes, sino que sobre todo hagamos énfasis en las preguntas que pueden quedar después de esta reunión. Como ya son las 6 casi y 10, pues no tengo la opción de saludarlos a uno por uno, pero me imagino que todos hemos sido en algún momento compañeros de reuniones y de trabajo en el pregrado. Entonces les doy un abrazo caluroso y adelante, vamos con el tema, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Paola Mariño y pues vamos a iniciar con lo que es la revisión pues de la literatura. Sigue Andrés Porfis. Bueno, entonces a modo de introducción, pues se utilizó como texto guía alostasis, homeostasis y el costo de la adaptación fisiológica escrita por el doctor J. Schulting y pues vamos a iniciar hablando de los principios de la alostasis, su diseño óptimo, la relación predictiva, patofisiología y pues de la terapéutica racional. Bueno, inicialmente nos comparan los dos modelos de la regulación fisiológica, pues siendo el primero la homeostasis, el cual pues es el que se ha dominado en la medicina desde que el doctor Claude Bernard dijo que todos los mecanismos vitales tienen un solo objetivo y es preservar constantemente las condiciones internas del ambiente. Pues este modelo fue interpretado literalmente en cuanto a que el pronóstico de la regulación fisiológica es mantener cada parámetro en una constante, pues corrigiendo los errores con un feedback negativo. Pues basados en este modelo, los fisiólogos dijeron que cuando un parámetro se desvía de su constante, el mecanismo interno debe estar fallando, por lo que en base a esto se desarrollaron terapias pues para corregir el valor incorrecto pues a la normalidad. Pero en la utilización de este modelo, pues los científicos encontraron o se dieron cuenta que y acumularon evidencia en donde pues encontraron que los parámetros realmente no son constantes y que hay variabilidad en estos. Y pues lejos de estar identificados como un error, son aparentemente pues diseñados para corregir errores y toman como ejemplo pues dos patologías muy conocidas por nosotros, los cuales son la diabetes y la hipertensión, los cuales no pudieron ser explicados con este modelo. Entonces, en base a esto, ellos vieron la necesidad de desarrollar un segundo modelo y pues que es el más reciente, que es el nombrado la alostasis, que pues significa la estabilidad a través del cambio. Y pues este toma la vista contraria y sugiere que el fin de la regulación no es mantener constante como el sistema, sino más bien que el sistema sea apto de acuerdo al estado físico bajo la adaptación al medio ambiente, pues debido a que esta es una variable que puede indicarnos si el individuo tiene una regulación eficiente o no. Muy bien, Pásalo por. Paula. A ver, varias cosas que quiero precisar. Primero, pues la metodología, ¿no? La metodología de trabajo que vamos a usar contando con una hora, es decir, de aquí a las 7, es que los compañeros que han preparado la presentación van a irla haciendo tranquilamente, gradualmente, más que cubrir un extenso terreno de conocimientos. Vamos a tratar de hacer énfasis en los puntos centrales desde el punto de vista conceptual, fisiológico, y sobre esos puntos centrales entonces yo voy a interrumpir de manera más o menos regular para hacer algunas precisiones, pero igual les voy a dejar que cursen en la medida de lo posible de la manera más continua. Igual, mientras va cursando la discusión, cualquiera de ustedes puede levantar la mano también, una metodología un poco más dinámica y participativa para hacer alguna pregunta. Si ya vemos que el tema da para una discusión muy amplia, pues podemos decir, bueno, paremos aquí, yo me haré cargo de moderar eso, paremos las preguntas, dejamos esas preguntas un poco para más tarde o al final dejamos unos 10 minutos de preguntas y precisiones. Primera precisión interesante.
El concepto de Claude Bernard es de mediados del siglo XIX, ¿no, Paola? Y en ese concepto, ¿cuál es el elemento central, Paola? Más que homeostasis, ¿cuál es el elemento central de lo que inaugura la fisiología moderna, la fisiología en el concepto de modernidad? ¿Cuál es el concepto central de Claude Bernard? Pues digamos que de lo que yo entendí que el modelo pues principal de Claude Bernard como que decía que si había una variación era un error en el sistema, o sea, como que el sistema estaba fallando más que como una adaptación al secundario A, que pues eso Sí. ya Juan se ve. Camilo, ¿qué opinas? Sí, no, pues realmente lo que dice mi compañera es cierto, pero entonces creo que la pregunta va encaminada a que la temática central sobre la que se basa a hablar Claude Bernard es la estabilidad del medio interno, que es como se llama en ese Correcto, entonces, no existe el exacto. concepto de homeostasis. Entonces, mira lo importante que es la precisión, en este caso para todos, fíjense, Paola, la precisión fundamental ahí es que Claude Bernard, desde un modelo de trabajo con animales enteros, íntegros, él trabajaba con conejos, trabajaba con perros y haciendo evaluaciones de las variabilidades, de los rangos de oscilación de muchas variables, entre ellos la presión sanguínea, entre ellos algunos parámetros circulatorios, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, él empieza a caracterizar más la idea del medio interno. O sea, el tema central, el centro del asunto para Claude Bernard es la existencia de un medio interno que quiero aclarar para Claude Bernard es básicamente el espacio extracelular, incluido todo lo que implica el espacio extracelular, es decir, todos los subcompartimientos líquidos relacionados con el espacio extracelular, no incluye el espacio intracelular. Es Walter Cannon ya casi a mediados del siglo XX, quien instala, acuña la idea, propone el concepto de que para mantener el medio interno es requerido que haya procesos de regulación y de retroalimentación para mantener ese medio interno dentro de unos rangos, comillas, fisiológicos. Es decir, ahí todavía sigue primando de manera muy importante, uno, la idea del medio interno estable y dos, la idea de que la oscilación se da dentro de rangos de normalidad, pero teniendo en cuenta un concepto bastante controvertible y controversial, que es equilibrio. Equilibrio, en términos de que lo que el sistema busca es un equilibrio. Esa palabra equilibrio se vuelve como una especie de señalador hacia adelante. Y de ahí en adelante, claro, aparecen una serie de modelos que provienen de básicamente, digámoslo así, tres disciplinas. Uno tiene que ver con la ingeniería y la ingeniería cibernética, que trabajan con los sistemas de control. Dos, proviene de la termodinámica y el análisis de la regulación de los sistemas abiertos, regulación sobre todo centrada inicialmente en los análisis de variabilidad térmica, que es lo que van a discutir ustedes un poco más a fondo con el profesor Cruz, de acuerdo a lo que él me propone. Y por último, el modelo clínico, que obviamente es un modelo realista de trabajo directo con el paciente, en donde, como lo ha dicho Paola muy bien, pues se encuentran con una serie de variables que no se quedan quietas en un solo sitio, sino que van cambiando, que es ahí donde aparece el famoso concepto en inglés del set point o del punto de, digamos, el punto deseado o el punto deseable para una variable, que empieza también a controvertirse desde la clínica. A ver, la glucosa y la glicemia no tiene un set point estable. La tensión arterial, lo único que podemos saber de ella claramente es que varía y que debe variar. Y entonces, por último, Paola, para que sigas por favor adelante y lo vincules donde ibas, viene la idea de la adaptabilidad fisiológica, de la capacidad del sistema, más que de mantener estable el medio interno, de permitirle al medio interno variar. Entonces miren que ahí hay una ruptura conceptual central. No es un medio interno estable que alcanza niveles de estabilidad que se permanecen en el tiempo por mucho tiempo, sino al contrario es un medio interno muy inestable, que cambia mucho, pero que alcanza niveles de estabilidad transitoria. Y esa transitoriedad es digamos, el núcleo de lo que se mira. Oiga, esto es un fenómeno de adaptabilidad con transitoriedades.
Los procesos se dan en cortos plazos, medianos plazos y largos plazos, pero no podemos hablar de un equilibrio como un estado estable, como el steady state que se usa tanto en farmacología. Entonces vamos a seguir a partir de ahí introduciendo el concepto de alostasis. Adelante, por favor, Paola. No te escuchamos, Paola. Abre el micrófono. Qué pena. Entonces, ahí como está diciendo el doctor, pues la alostasis pues considera un valor de parámetro inusual, como lo decía él anteriormente, que lo veían como una falla, como que estaba fuera del equilibrio, no como un fallo, sino es como una predicción, como una variabilidad. Entonces, a través de eso, pues es como una respuesta a un estímulo secundario. Entonces este modelo atribuye enfermedades, pues por ejemplo, digamos ahí, de lo que leímos, em, decía como por ejemplo que la hipertensión esencial y la diabetes, pues ellos mandan señales neuronales sostenidas que pues surgen de interacciones insatisfactorias. Entonces, en consecuencia, este modelo redirige, pues digamos, que la terapia y lo que se tiene ahorita conocido o como se conocía anteriormente, lo que decía el doctor, eh, no como una falla, sino como una adaptación a un cierto estímulo. Pásalo, por favor. Listo, bueno, entonces se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, pienso que para continuar hablando de este tema, pues tenemos que básicamente definir muy brevemente a qué nos referimos con sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, pues digamos que tenemos una clasificación muy básica donde lo vamos a separar en una subdivisión grande que es el sistema parasimpático y el sistema simpático, donde estos dos pues normalmente se entienden como sistemas opuestos, pero más allá de eso, mencionaría que actúan como reguladores de sí mismos, es decir, no necesariamente son los opuestos y que uno predomine sobre el otro, sino que digamos que la interacción conjunta de estos pues nos va a llevar a la, entre comillas, estabilidad de la que tanto hemos estado hablando. Y bueno, para adicionar al sistema nervioso autónomo, también en algunas clasificaciones se tiene en cuenta también el sistema mientérico de Auerbach y el sistema submucoso de Meissner, que son pues ya a nivel intestinal, pero también están regulados a su vez por esta clasificación de sistemas. Entonces, bueno, como dice lo estipulado por la ley de Fick o pues el principio de Fick, digamos que tenemos, por ejemplo, que el corazón es un esclavo de las necesidades del cuerpo. Este principio nos explica no solo la fisiología cardíaca, sino la perspectiva de la homeostasis, o debería llamar, mejor dicho, la homeostasis reactiva, ya que según el principio de este doctor, pues nos mencionaba que el corazón, el gasto cardíaco se va a calcular básicamente dividiendo el volumen de oxígeno sobre la resta del oxígeno residual que va a haber en el torrente sanguíneo. Entonces, pues digamos que es una perspectiva muy homeostática reactiva, le voy a llamar entre comillas, ya que siempre se había hablado de la homeostasis como un principio en el cual un sensor captaba una alteración, como podemos ver en el esquema de la derecha, una alteración o un error sobre el set point y esta desviación activa mecanismos efectores para regular y que las variables reguladas vuelvan a adaptarse a este set point. Eh, Pero entonces, pues digamos que hay que mencionar en este caso que no solo existen las variables reguladas, sino también las variables no reguladas. Las variables reguladas son básicamente aquellas que van a tener un sensor y van a obedecer este sistema que podemos observar en el esquema. Mientras que las variables no reguladas, como por poner un ejemplo, podría ser la frecuencia cardíaca, es una variable que el cuerpo y las respuestas fisiológicas pueden alterar y modificar, pero no hay un sensor directo que nos determine cuándo ésta está fuera o dentro de los parámetros normales.
Mientras que por el contrario, entonces, pues vamos a mencionar y vamos a tal vez no proponer, pero traer a colación un nuevo concepto que no necesariamente es opuesto a la homeostasis, pero pues sí nos hace entender la fisiología desde una perspectiva diferente. Y es que como les mencionaba, todo el tiempo estuve hablando de homeostasis reactiva, pero ¿y si esto no funciona del todo así, si no funciona de una manera en la cual se vuelva al mismo punto y no todos los cambios sean por reacción a alteraciones, sino que el cerebro, como un principal regulador, puede predecir las necesidades futuras, anticiparse a las novedades que se van a dar en el ambiente y esto de esta manera propiciar unos cambios, aunque estos sean fuera del punto base planteado en el modelo homeostático. Esto sería una buena aproximación a un concepto un poco más nuevo que es el que llamamos la alostasis y pues nos indicaría que funcionamos de una manera diferente a la que lleva planteándose hace décadas. Bien, Juan Camilo. Perdóname una interrupción allí también Tranquilo. para hacer algunas precisiones. Primero, pues muy importante lo que acabas de plantear en el sentido de que la regulación de buena parte de los parámetros homeostásicos, hasta donde los hemos discutido en la fisiología a través de la historia, se ve mediada fundamentalmente por dos grandes sistemas de control de corto y mediano plazo, que son el sistema nervioso en su, digamos, caracterización como sistema nervioso autónomo, que en esencia, tanto simpático como parasimpático, son una parte del sistema nervioso encargada de un control motor. Es de un control motor, es decir, el sistema nervioso autónomo controla movimientos involuntarios fundamentalmente relacionados, ya lo saben ustedes muy bien, con la contractilidad del músculo liso, con la vasoconstricción o vasodilatación, con la contractilidad del músculo cardíaco en términos de contractilidad miocárdica y gasto cardíaco, y en fin, regula muchos elementos relacionados con el medio interno de forma indirecta. Y viene por el otro lado el sistema neuroentérico, que de alguna manera a través de los últimos 50 años se ha ido separando de manera muy clara del sistema nervioso autónomo porque ha ido adquiriendo una identidad propia. El sistema neuroentérico esencialmente también es un sistema motor, pero es un sistema motor que está relacionado con la regulación de la motilidad intestinal. Y finalmente, como se ha reconocido la importancia de esa motilidad intestinal en los procesos de regulación de los estados del medio interno, pues se le reconoce un espacio particular a este sistema neuroentérico. Y allí aparece un concepto central que les pido el favor se concentren un poquito en la pantalla al lado derecho, aunque no se vea muy claro, esos cuadritos que están ahí provienen de los modelos de la ingeniería cibernética, entonces de los años 50 y 60, cuando los ingenieros proponen para entender la regulación en los sistemas cibernéticos artificiales, primero pues desde las máquinas en general que provienen de la revolución industrial, entonces las locomotoras, los sistemas de calderas para generar presión de vapor de agua, en fin, ellos necesitaban construir modelos de pensamiento para entender esto. Y desde esos modelos de las máquinas artificiales se va trasladando la idea de la teoría de los controles que está representada en este tipo de cuadritos que ustedes ven en general, que muestran, en cada cuadrito se está representando una parte del sistema. Y entonces se dice, mire, el sistema en sí mismo es el cuadrito central y ese cuadrito central genera una variabilidad que no está muy claramente expresada en esta gráfica en realidad, pero que es lo que ustedes van a encontrar sobre la teoría de los controles, que por retroalimentación, es decir, a la salida de la señal, se produce una interpretación que retroalimenta el sistema para avisarle si el resultado de lo que está haciendo el sistema está por encima o está por debajo de los rangos sobre los cuales trabaja el sistema. Entonces aparece el concepto, ojo, fundamental de retroalimentación. Pero de ahí vamos a derivar a un modelo de la teoría de los controles muchísimo más complejo que este modelo simple, que lo llamamos el modelo balístico, porque está relacionado precisamente con el disparar balas, el disparo de las balas de cañón. Uno dispara la bala del cañón y observa dónde cae.
y entonces si la bala de cañón está apuntándole al barco del frente y la bala cae muy antes del barco, entonces ya la próxima se le varía el ángulo al cañón y se logra que la bala se acerque más al objetivo o al blanco. Si se pasa por encima y cae al otro lado, entonces ya sabemos que hay que ir regulando en un punto intermedio. Eso se llama un modelo de regulación balístico, que es un modelo de control muy pobre, que finalmente necesitas hacer muchas pruebas para finalmente poder acertar en el blanco. El sistema biológico definitivamente sí trabaja con sistemas de retroalimentación simple balística, pero en la medida en que el sistema está más complejamente organizado y no responde solamente con patrones reflejos, sino que empieza a integrar un sistema nervioso de alta complejidad como nuestro sistema nervioso, digamos, con un constructo ya más complejo a nivel sináptico, adquiere una capacidad fundamental que es la que quiero dejar aquí sentada claramente y que sé que Juan Camilo va a continuar sobre ella, que es la capacidad de la anteroalimentación. ¿Qué es la anteroalimentación o qué es el feed forward? Ya vamos a dejar que Juan Camilo lo presente porque sé que va para allá, pero esa anteroalimentación o feed forward es un complemento al feedback o a la retroalimentación. Y el feed forward se vuelve un elemento central en la anticipación, que ya Camilo también lo expresó con esa palabra, anticipar. Un sistema inteligente es un sistema que aprende, y un sistema que aprende es un sistema que es capaz de anticipar lo que puede venir, incluyendo los errores que él mismo puede llegar a cometer en la regulación de variables. Entonces, ahí esto de las dos variables es muy interesante porque, pues claro que hay variables que podemos regular muy en concreto como sistemas biológicos. ¿Y por qué decimos que son variables reguladas? Porque las variables reguladas, ya te damos la palabra, Angélica, las variables reguladas son aquellas en las cuales para las cuales el sistema tiene un sistema sensorial. Registra directamente la variable. El caso que ya nos han planteado, presión arterial. Tenemos varoreceptores que registran presión arterial. El caso que nos han planteado también de la glucosa y la diabetes. Tenemos sensores que registran y permiten caracterizar los niveles de glucosa en la sangre, los niveles de CO2, los niveles de oxígeno. No tenemos sensores directos para la frecuencia cardíaca. Entonces el sistema tiene que extrapolar las variables no reguladas, como es el caso de la frecuencia cardíaca. Angélica, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo has Me estado? surgió bien, profe, me surgió una pregunta, espero no se desvíe mucho de lo que está explicando Juan Camilo y lo que usted nos estaba explicando. Digamos, hablamos de la estabilidad de medio interno y ya pasamos al tema de alostasis. Entonces, vemos que todo esto hace énfasis al espacio extracelular, pero se ha planteado también la idea en la literatura acerca, por ejemplo, de las células, ya que, digamos, tenemos conocimiento de que ellas pues tienen su comunicación y también influyen en parte en este proceso de regulaciones a nivel pues general. No sé si se desvía un poco mi pregunta con lo que está ya explicando mi compañero. No, en lo más mínimo, Angélica, no. Muy interesante. Como repito, pues uno de los problemas que estamos discutiendo aquí necesariamente es que pues quienes enseñamos la fisiología, con quienes interactuamos como estudiantes, en el caso de ustedes que ya son estudiantes avanzados, hablamos mucho de homeostasis, pero cuando va uno a precisar lo que está escrito en los libros, lo que ustedes manejan como concepto aplicable a la clínica, lo que los profesores de fisiología enseñamos en las aulas de fisiología, pues lo que empieza uno a ver es que es un concepto bastante vago, es un concepto que tiene muchos puntos débiles y que hay que ir fortaleciéndolos a través de este tipo de discusión. Entonces, la pregunta tuya es supremamente crítica. Desde el modelo de Claude Bernard del medio interno, Claude Bernard proponía como medio interno
Él lo decía de varias maneras, pero una de las que tenía era decir que el medio interno era el océano primitivo, era el pedazo del océano que llevábamos cada uno de nosotros dentro, y es como el medio en el cual están inmersas nuestras células. Entonces él solo consideraba el medio extracelular. Y ya te imaginas que estamos hablando de 1850, 1860. En ese momento la biología molecular, los conceptos de membrana celular, los conceptos de organelos celulares apenas se estaban consolidando. Es más, la teoría celular como tal de Schwann y Sladen apenas se estaba empezando a consolidar. Entonces, por eso no se tiene en cuenta el concepto del medio interno vinculando el espacio intracelular. Cuando Walter Cannon, casi 60, 70 años después, a mediados del siglo XX, propone el concepto de homeostasis, sigue manejando la idea del medio interno como el medio extracelular. Y ahora en los últimos 30, 40 años, ya viendo despuntar el siglo XXI y en los primeros 20 años del siglo XXI, que ya prácticamente vamos en la mitad de la tercera década, ya la pregunta y el cuestionamiento que tú haces es permanente. Oiga, y el medio interno no está incluyendo la variabilidad, la adaptabilidad, la capacidad celular, tanto de regulación genética como epigenética, no está incluyendo todos los procesos moleculares que permiten regular los estados estables de un sistema. Y entonces obviamente hay mucha literatura, tienes toda la razón, y hay una cantidad de conceptos que yo traté de resumir en los artículos que dejamos allí en el Drive. Entonces los invito para que todos, pues después de esta reunión, estamos claros que no vamos a abarcar todo lo que tenemos que abarcar sobre un concepto tan complejo, pero sí es importante que entendamos que hay que seguir leyendo y aquí para adelante con esos artículos que dejamos ahí, más el libro de homeostasis, alostasis, ustedes tienen una motivación muy grande para seguir trabajando sobre esto. Conclusión, Angélica, y vamos a dejar que Juan Camilo siga. Claro que sí, el medio interno debe involucrar las muy importantes interrelaciones entre el espacio extracelular y el intracelular. Las muy importantes relaciones mediadas por las membranas celulares y las muy importantes variabilidades de las condiciones mediadas por esas membranas celulares también dentro del espacio intracelular, porque no es solo la membrana citoplasmática, sino también las membranas de las mitocondrias, de los lisosomas, de los retículos, del retículo sarcoplásmico, del retículo endoplásmico rugoso, en fin, y el control epigenético que pueda haber sobre ese tipo de condiciones. Ok, gracias por tu comentario, Ángela Rocío. Gracias, profe. Juan Camilo, adelante, por favor. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, para hablar un poco de cómo se originó este concepto de alostasis, vamos a hacer referencia a, primero que nada, al doctor Joseph Ayer, donde, pues digamos que, según unos estudios que él realizaba de una manera un tanto médica, un tanto antropológica, se dio cuenta en un viaje justamente a África que en la comunidad donde él convivía en ese momento, habían un montón de personas con parálisis facial, con cojeras, etcétera, todo esto secundario a ACVs. Y él venía de Estados Unidos, en una parte, pues digamos, fina o digamos de alto estrato de Brooklyn, donde mencionaba que esta patología era sumamente rara. Entonces esto le llamó la atención, donde posteriormente fue capaz de describir como la enfermedad cardíaca y la hipertensión arterial venían acompañando trastornos sociales, es decir, ciertos marcadores sociales como la pobreza, la segregación, migración, desempleo, divorcios, etcétera, eran claros antecedentes o, por no decir desencadenantes, digamos que claros acompañantes de los cuadros de estos pacientes. Entonces esto le llamó la atención, ya que empezó a plantear un concepto donde se veía que no necesariamente el cuerpo respondía justamente, como hemos mencionado anteriormente, a la desviación de los set points, sino que además, digamos que se preparaba o cambiaba su fisiología según las necesidades que el cuerpo y que el comportamiento de las personas requirieran. Luego de esto
vino una investigación todavía más interesante en Cleveland en el año de 1966, donde, pues, por poner un contexto histórico, hubo una de las mayores masacres de personas afroamericanas por racismo, entre otras cosas, y pues justamente como se esperaba, tenían un desbalance a nivel de cortisol, a nivel de adrenérgicos, etcétera, etcétera. Pero además de esto, llamó la atención que a la microscopía electrónica se vio que en los nervios periféricos y en las extremidades tenían un aumento en los receptores justamente para las hormonas adrenérgicas. Entonces esto llamó mucho la atención, ya que dejó entrever cómo el cuerpo periféricamente y el sistema nervioso central era capaz de preparar una respuesta con anticipación según lo que iba a requerir el cuerpo. Entonces, pues digamos que esto nos plantea un problema para las terapias actuales, ya que digamos que esto nos demuestra que hay algo más allá de la fisiología periférica, hay algo más allá de los tejidos locales, donde pues nos plantea la pregunta de si hay una regulación central en básicamente todas estas respuestas fisiológicas, entonces estamos haciendo solo la mitad del tratamiento porque nos estamos dirigiendo solo a los tejidos periféricos. Y si el cuerpo o normalmente el sistema nervioso contrarresta o suple las necesidades que se van a necesitar con alteraciones del comportamiento de las personas, entonces cuando nosotros tratemos solo a medias, solo tratemos lo periférico, entonces nos va a llevar a que el comportamiento de la persona puede contrarrestar ese tratamiento, ya que no estamos hablando solo de volver a los set point, sino que además el cuerpo tiene otras demandas diferentes gracias al nuevo concepto de alostasis, que es una regulación variable según las necesidades. Siguiente, por favor. Un momentico, Juan Camilo, deja la anterior un segundo. Listo. Gracias. Y mira, tres preguntas muy concretas. Primero, la más pragmática. ¿Tienes el artículo de Nature Review Neuroscience sobre este concepto? ¿Ese artículo de donde sacaste esta diapositiva? Sí, sí, señor. Entonces te voy a pedir el favor también muy concreto de que lo subas al Drive para que el grupo tenga acceso. Esta revista de Nature Review Neuroscience es muy interesante porque lo que hace es publicar artículos de revisión. Entonces retoma un concepto históricamente, lo analiza en su contexto más amplio y lo presenta. Angélica, bajas la mano, por favor, que estás cansada ya. Bueno, la segunda cosa que quería preguntarte, pero más como dialogarla contigo, es, después de tu experiencia con la fisiología como disciplina, ¿cuál crees tú que es la variable sobre la cual la fisiología tiene un análisis predominante en términos de los procesos fisiológicos? Doctor, creo que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuál es la variable en la que la fisiología más se basa? Es Sí, la pregunta. sí, es una pregunta tramposa, lo aclaro. Para hacerte pensar un poquito, porque son muchas las variables sobre las cuales trabaja un sistema biológico, pero hay una variable que es la que siempre graficamos, generalmente graficamos en el eje de las X y es central en fisiología. No, doctor, la verdad es que no. Imagínate No cualquier gráfico fisiológico y ¿qué tenemos en el eje de las X la mayoría de las veces? Ojo, no siempre. no sé, por así decirlo, la calidad de la respuesta, es que no sé bien. No, bien, bueno, no, está muy bien, tranquilo. Lo voy a decir, piénsenlo luego. El tiempo, el bendito tiempito. Nosotros molestando los fisiólogos entre nosotros decimos que para nosotros la variable más importante es el tiempo, porque el tiempo está permanentemente cambiando y está modificándose y está transcurriendo, y cuando uno está mirando cómo ocurren los fenómenos en el tiempo, pues puede tener dimensiones temporales diferentes y eso te plantea una mirada diferente sobre los procesos. Entonces, a lo que quiero ir es a reforzar lo que tú acabas de decir.
Una cosa es mirar los procesos de corto plazo, que en términos de respuestas fisiológicas adaptativas y de regulación homeostásica, el corto plazo es segundos, milisegundos. Algunos de pronto, en algunos casos consideran los minutos, pero diría uno básicamente milisegundos y segundos. Y ese corto plazo implica básicamente respuestas fisiológicas de tipo reflejo, reactivas, que ya lo dijo Paola. Es una fisiología reactiva, ¿sí? ¿Qué aparece cuando la dimensión del tiempo la vamos ampliando? Que es un poco lo que tú lo dijiste de otra manera. Dijiste, este doctor lo que hizo fue tratar de reconocer desde un modelo tanto clínico como antropológico, como social, un fenómeno y darse cuenta cómo la gente se adaptaba en el tiempo a unas condiciones particulares. Y entonces aparece el mediano plazo y el largo plazo, que miren, lo voy a clasificar solamente en esos tres grandes espacios: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Digamos que el mediano plazo son los minutos y las horas, por ponerles un marco de referencia. Y el largo plazo, pues los días y los años, para los humanos que tenemos un periodo de vida que podemos considerar relativamente largo en el tiempo, porque ya hoy en día nuestro promedio de vida humana está por encima de los 80 años en la mayoría de los países. Entonces, cuando uno mira eso, claro, este señor lo que hizo fue mirar el mediano y el largo plazo y decir, oiga, muchas de las capacidades de respuesta fisiológica no solamente no son reflejas, sino que pueden ser planeadas y programadas en el tiempo. Y pueden llegar a ser respuestas fisiológicas que tienen ese carácter que tú proponías ahora, de tipo anticipatorio. Y empiezan a aparecer las evidencias que ustedes, créanmelo, porque no lo vivieron, en los años 70, en los años 80, no teníamos ni idea que los receptores de membrana podían cambiar. No teníamos ni idea que un bebé podía nacer con unos subtipos de receptores para acetilcolina o para adrenalina o para cortisol, y a través de las primeras semanas de vida podía modificar esos receptores de membrana y cambiarlos tanto en cantidad como en calidad. Y entonces, a partir de eso, ese set point del cual hemos venido hablando empieza a ser un set point variable, cambiante, reajustable. Y ahí es donde aparece el fenómeno como fenómeno muy, muy importante. Entonces, lo dejo ahí para no extenderme más y quitarle el tiempo al grupo. Sigue, por favor, Juan Camilo. Gracias, doctor, por la intervención. También, bueno, una cosa que no mencioné y es que justamente esta imagen la traigo porque digamos que es un ejemplo muy claro y perfecto, digamos, de el modelo de retroalimentación que normalmente lo vemos en esquemas, lo vemos con sensores, digamos, un poco más al nivel de la cibernética, pero este es un ejemplo vívido de cómo funciona en nuestro cuerpo, donde digamos que básicamente aquí vendría siendo el sensor, nuestro oído, que al tocar las tonalidades de la música, nosotros por unas respuestas ya motoras, sensadas principalmente pues por el cerebro, vamos a ajustar y vamos a intentar, digamos, corregir el error en este circuito. Entonces, digamos que esta es la muestra perfecta de cómo funciona ese sistema de retroalimentación y que sí existe, aunque no sea la explicación de todos los procesos fisiológicos. Siguiente, ahora sí. Listo, bueno. Aquí traigo un ejemplo pues que me gusta mucho realmente. Esta es una gráfica en donde se estudió en niños con cetoacidosis a repetición en una entrevista con los padres. Entonces, ¿qué pasaba? Estos niños, pues como ya les mencioné, normalmente tenían seguidos muy recaídas de la cetoacidosis diabética que presentaban y se determinó que tenían problemas, digamos, a nivel social, a nivel familiar, de peleas entre los padres. Y este estudio demuestra cómo uno de los niños estaba con los padres en una sala de entrevista y pues podía escucharlos pelear y los padres, digamos que discutían porque el niño escogiera a uno de los dos. Mientras que otro de los hijos de esta misma pareja estaba desde fuera, no con los padres, viendo todo, y a ambos se les tomaron pruebas de ácidos grasos libres en sangre
y pues digamos que la curva de aclaramiento que tenía en el tiempo, donde podemos ver que la curva más alta de todas, la que estaría con el nombre de Dede, es el niño que estaba dentro con los padres, que la elevación de los ácidos grasos, digamos que en general en los familiares, sea prácticamente en simultáneo en todos ellos, pero la elevación y el aclaramiento, es decir, digamos que el retorno a los niveles normales es mucho más tardío en este niño que está en medio del conflicto que la gráfica de más abajo, la de Violet, que es la niña que no estaba presenciando esto. Digamos que esto es muy importante porque resalta todavía más la importancia o el impacto que tiene a nivel social y el comportamiento sobre las variables fisiológicas que a veces despreciamos. Siguiente, por favor. Perdóname un comentario concreto ahí. Déjala, no importa, no. Bueno, y es el hecho de lo que estás viendo ahí en la escala de las X, ¿no? Ahí está el tiempo y está representado en horas. O sea, mira que este fenómeno ya no lo están mirando en minutos ni en segundos, sino en horas. Y este fenómeno del aclaramiento, de la depuración, del cambio de un valor, de una sustancia en el plasma o en la sangre, pues es un indicador muy interesante de cómo respondemos, en particular los humanos, al estrés. Entonces aparece el otro concepto que todavía no hemos tocado, que seguramente en algún momento lo tocarán, que es el concepto de Hans Selye, que también es de mediados del siglo XX, sobre el estrés y el estrés necesario, que llegó a llamarlo Hans Selye el estrés fisiológico. O sea, el cómo el organismo es capaz de responder anticipatoriamente en el tiempo, incluso con anticipaciones de horas y en algunos casos de días, anticipatoriamente a una situación particular. Entonces ya ahí no estamos hablando de retroalimentación, sino de anteroalimentación, en donde, insisto, ya lo has dicho, pero te quedaste un poquito en el concepto de la retroalimentación. El concepto de la anteroalimentación es fundamental para la alostasis, porque el concepto de la anteroalimentación implica predecir o anticipar hasta incluso no solamente el cambio de la variable que está condicionándose, sino o estudiándose, sino también el error que puede llegar a cometer el organismo en eso. Entonces es muy interesante, son conceptos pesados, densos, desde el punto de vista fisiológico. Sé que lo que hoy esperamos es hacer un panorama general, pero los quiero dejar planteados para que lo tengamos presente. Entonces, estrés, anteroalimentación y obviamente la anteroalimentación que está mediada por procesos de mediano y largo plazo, de tiempos mucho mayores a los segundos o a los milisegundos, en donde operan los fenómenos de respuesta adaptativa fisiológica más vinculados a los patrones reflejos. Reflejos de corta interacción sináptica con respuestas prácticamente inmediatas o de corto plazo. Adelante, Juan Camilo. Listo, doctor. Sí, es que no traje una diapositiva exactamente de alimentación, sí pensaba mencionarlo, pero no tengo algo gráfico para demostrarlo. Entonces, pues sí, doctor, creo que ya lo describió perfectamente. La anteroalimentación es justamente ese proceso de anticipación a la necesidad. Digamos que podría hasta decirse que es una de las bases de la alostasis, que es la adaptación de los llamados, entre comillas, los set points, cómo van cambiando según la necesidad. Bueno, hay experimentos muy interesantes de esto, pero pues creo que es un poco extenso y difícil de demostrar si no tengo una diapositiva de ello. Entonces, pues digamos que podemos seguir. Entonces, bueno, ¿qué contradicciones tiene la homeostasis o qué fallas hay en este modelo? Cosas que no se pueden explicar, porque como ya les dije, la homeostasis y la alostasis no es que sean contrarias entre ellas, no es que se descarten o que se contradigan, sino que más bien se complementan. Pero entonces, pues hay cosas que no puede explicar por sí sola la homeostasis. Entonces, pues digamos que la primera falla que se le menciona ya a nivel biológico a la homeostasis es que la constancia en el medio interno no es un sine qua non para la vida. Es decir, estas, digamos que la describen principalmente como unas condiciones específicas para un desarrollo determinado. Es decir, la constancia es necesaria según cómo haya sido el
desarrollo a lo largo de la historia de estos organismos. Por poner un ejemplo, la temperatura necesaria en el sistema nervioso para funcionar era un ejemplo que nos ponían muy claramente en el texto de base, donde claramente no es igual el funcionamiento de las neuronas a una temperatura 10 grados por encima, a una temperatura 10 grados por debajo, que a la temperatura normal descrita en el cuerpo, ¿sí? Pero esto no es necesariamente así porque la vida así lo requiera o porque no se pueda vivir de otra manera, sino básicamente es más porque el desarrollo, ya hablando un poco de evolutivo del ser humano, requiere que esta condición sea de esa manera para que el sistema nervioso funcione acorde a como lo necesitamos. Es decir, este se desarrolló para tener una respuesta rápida, para que nosotros nos movamos rápidamente. Y esto, digamos que necesita otra variable, que es los estímulos visuales, que estos también tienen que ser rápidos. Por eso las células visuales y las vías neuronales visuales son pequeñas, ¿sí? Entonces, digamos que es todo un sistema que se conformó de esta manera para funcionar como lo necesitábamos evolutivamente, pero no es porque necesariamente se tenga que mantener en estos rangos. También ponían los ejemplos de ciertas bacterias donde era justo lo contrario. Hay lapsos muy grandes en los intervalos, ¿sí? Es decir, pues así como pueden vivir con una temperatura de 101 grados, pueden vivir con una temperatura de 0 grados. Entonces no es que siempre deba ser así para la vida, ¿sí? Por eso traigo, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí. Una variación muy grande que podemos poner como ejemplo en el cuerpo humano es la de la tensión arterial, donde aquí tenemos en este esquema representada en el eje de las X el tiempo de las horas del día, básicamente, y en la variable de las Y, pues las presiones arteriales, tanto la sistólica como la diastólica. Y podemos ver cómo esta varía según la actividad que se esté realizando, según la hora del día, y estos pueden ser perfectamente fenómenos anticipatorios de qué tensión arterial se necesita para una perfusión adecuada, para una actividad adecuada a lo largo del día, durante el sueño, etcétera. Y pues digamos que el segundo error mayor que se le atribuye es que no siempre se obedece a un set point. Entonces, este ejemplo también encaja perfectamente en esto. Digamos que los set points, si todo el modelo de retroalimentación o todo el modelo homeostático fuera así, entonces cuando se desvía de estos set points, digamos que podría haber ciertas cualidades en son las respuestas fisiológicas de que tengan retardos o de que tengan desfases, tengan respuestas bruscas, y no, digamos que justamente en el ejemplo de la tensión arterial no son respuestas bruscas, es una variabilidad que es tan parsimoniosa que se describe que no es un fenómeno reactivo, es justamente un fenómeno fisiológico. No es que esté desviada de lo normal, sino que esta es la normalidad según la situación. Siguiente, por favor. Aquí, complementando la idea que ya nos presentó Juan Camilo, se ve pues a un paciente normal en su día a día y como la presión arterial, como podemos ver abajo, en horas y pues en el eje de la X las horas, en el eje de la Y las presiones arteriales, cómo varían según el día cotidiano del paciente. Digamos que normalmente pues, en la universidad nos enseñan que la presión arterial va de 120 a 80 y ese debería ser el normal, pero al momento de realizar pues, la medida de la tensión arterial y evaluar al paciente o a la persona teniendo presión arterial, esto es totalmente falso. Podemos ver entonces que una persona en su día a día puede tener la presión arterial, como vemos regularmente, entre el valor de 110 y 170, pero puede tener picos. Un ejemplo que ponen, o pues que nos propone los textos revisados, es el sexo, donde en el sexo, siendo una actividad totalmente fisiológica, puede subir la tensión arterial, como podemos ver en la imagen, hasta 170, 100, 110, 170, que si pues, lo comparamos con lo que nos presenta la literatura clínica, eso ya sería un diagnóstico de hipertensión, pero pues estamos en un campo totalmente fisiológico donde el ser humano necesita esas altas tensiones para poder cumplir pues, el objetivo necesario. Y se compara también con el sueño, donde la presión arterial puede bajar hasta 50, 30 de presión arterial sistólica contra diastólica,
o 70-50, y va a ser totalmente fisiológico, porque es lo que necesita el cuerpo en un estado pues normal, no estresado, para poder sobrevivir. Entonces, esto se explica porque la presión arterial no puede ser explicada por un modelo, como ya vimos, de un único sistema, sino son múltiples sistemas que van a afectar a la presión arterial y van a ser reguladas por una entidad que es el cerebro. Acá pues vemos una pequeña imagen que nos muestra todos los caminos que regulan la presión arterial, sea por la vía de la renina, angiotensina, aldosterona, por el gasto cardíaco o por los vasopresores del cuerpo, y como todos estos trabajan en conjunto y como cada una de estas partes va a cambiar según las necesidades fisiológicas y que no es un único set point, sino que son múltiples variables que van a trabajar juntas con el objetivo de, como ya hemos hablado pues en lo que vamos de la charla, de predecir una necesidad fisiológica. Es decir, todas estas variables van a trabajar que si la persona se anticipa a dormir, van a bajarse, como vimos en la tabla anterior. Y si la persona va a tener relaciones sexuales, todas estas variables se van a trabajar juntas o pues se van a mover juntas y van a predecir que la persona va a tener sexo, y uno podría decir esa persona va a tener la tensión arterial alta, y que todas estas variables van a contribuir a este proceso y que no es un único computador que nos envía una señal única, sino son múltiples señales trabajando. Entonces eso nos lleva a cuáles van a ser. Espera un segundito, devuélvete eso. Dos cosas ahí para complementar muy rápido. Una es el hecho que ya mencionaste con base en la diapositiva anterior y que complementas con esta, y es el concepto de variabilidad. La fisiología aplicada realmente a los procesos médicos, a los procesos de regulación clínica, etcétera, ha ido cada vez asumiendo de manera más clara el estudio de la variabilidad. Como tú lo dices, y uno regularmente lo dice, no es que a uno en la facultad le enseñan es un estado estático, pero no aprende uno realmente a que lo que hay que explorar es la variabilidad. Sin embargo, fíjate, todos los estudios que ustedes tienen que enfrentar de índole fisiológico en la clínica son importantísimos hoy en día en términos de variabilidad. Holter de presión arterial, Holter de electrocardiograma y registro de frecuencia cardíaca, los estudios de viabilidad fetal con los equipos que utilizan monitoría fetal in útero, son básicamente estudios que se centran en la variabilidad. Variabilidad de de diferentes parámetros, variabilidad se usan obviamente los más fácilmente asequibles, variabilidad de frecuencia cardíaca por fonocardiografía, etcétera, pero son elementos que siempre han ido incorporando desde hace unos 20, 30 años de manera mucho más marcada la variabilidad. Segundo concepto, fundamental con esta gráfica, complejidad. Lo que ustedes están viendo también es un reconocimiento contemporáneo de que los procesos fisiológicos, como bien lo dice Andrés Felipe, no son procesos sencillos, no son procesos unidireccionales, no son procesos de entrada-salida, sino son procesos multidireccionales e incluso, si lo quieren, multidimensionales. Y las dimensiones implican diferentes estados de regulación, que claro, cuando ya involucras el cerebro, como lo están involucrando en esta gráfica, estás involucrando un ganglio que es gigantesco en términos sinápticos y que da la posibilidad de que el sistema ya tenga un mapeo general de lo que puede tener como expectativa para el sistema, insisto, a mediano y largo plazo. Es decir, anticipación, que ya lo acaba de presentar Juan Camilo y ahora lo complementas tú, cuando dice uno, ¿qué pasa cuando yo a las 3 de la mañana tengo claro que me voy a levantar a las 5 de la mañana para poder empezar mi día e irme a trabajar a las 6? Pues ocurre que desde las 3 de la mañana el sistema ya anticipa eso, no le tienes que avisar, no tienes ni siquiera que prender el despertador, sino que el sistema ya empieza a regular la presión arterial hacia el alza, empieza a subir la presión arterial, los niveles de cortisol empiezan a elevarse, la liberación de ACTH, y empieza a aparecer todo un fenómeno de vasoconstricción y una cantidad de eventos relacionados con esta regulación que te van a llevar en principio a tener una presión arterial adecuada, pero además a tener una actividad de
comillas, un despertar fisiológico adecuado para las necesidades que se van a venir en las próximas 6 horas, pero que en ese momento no las estás enfrentando, ¿ok? Entonces ese criterio de anticipación, insisto en la palabra, es mirado hoy en día desde la perspectiva de los procesos complejos, de la complejidad. ¿Qué quiere decir complejidad? Múltiples variables interactuantes en múltiples dimensiones y con múltiples direcciones, no es unidireccional, no es una cuestión de como lo pintamos regularmente de una A flechita B, sino esto que estamos viendo ahí que habla por sí solo. Adelante, Andrés Felipe. Listo. Entonces ya con ese modelo en la cabeza, vamos a decir entonces que la alostesis se basará en 6 principales, en 6 principios, pues 6 pilares que nos van a encargar de poder ayudar a entender o pues tratar de comprender este concepto. El primero es que los organismos están diseñados para la eficiencia, es decir, el organismo o el ser humano está diseñado para ser eficiente y para sobrevivir. Como ya lo explicó Juan Camilo con el ejemplo de las vías visuales de que en el ser humano son cortas, chiquitas y rápidas, pero tienen que ser cortas, chiquitas y rápidas, son hechas a la medida para que sean eficientes. Y la eficiencia, como llega como dice pues, el segundo principio, la eficiencia va a requerir de intercambios recíprocos. Es decir, va a necesitar que el cuerpo humano sea capaz de distribuir o de mover su energía, la sangre, la glucosa, todos los valores fisiológicos a ciertos estados donde se pueda, pues para primar la eficiencia. Un ejemplo claro de eso es cómo el sistema vascular puede redistribuir la sangre en un momento de crisis, haciendo que zonas como el riñón se baje, pues se preste, el término correcto es prestar la sangre al cerebro y al corazón, que tal vez lo necesiten para sobrevivir, para que posteriormente, en un momento pues ya de tranquilidad después de llegar a un momento de huida o de lucha, se vuelva a regular la sangre. Pero el ser humano y el cerebro tienen la capacidad de dar estos intercambios recíprocos según las necesidades fisiológicas del cuerpo. Y para eso, vamos al tercer punto, es que el cuerpo humano tiene que tener, para que sea eficiencia, tiene que ser capaz de predecir qué es lo que va a pasar. Como hemos hablado durante la charla, el ser humano tiene que ser capaz de decir, voy a estar en un peligro, necesito cambiar la circulación que tengo en mi cuerpo y para esto tengo que hacer pues los cambios fisiológicos necesarios y poder, en este caso, huir o sobrevivir. Entonces, estos 3 principios para que el cuerpo humano sea eh, eficiente, como lo dice la alostesis, va a requerir entonces de que sean que el cuerpo sepa compartir sus recursos y que pueda predecir cómo utilizar esos recursos adecuadamente. Y para predecir, van a necesitar 2 cosas, 2 sensores y efectores. Y los sensores tienen que ser capaces de cambiar su sensibilidad según la entrada esperada. Es decir, un ejemplo que nos muestra, por ejemplo, que nos daba pues, la literatura. Cuando una persona va a hacer ejercicio o necesita hacer ejercicio, la persona va a abrir sus canales de glucosa y va a entrar mucha más glucosa a los músculos y va a poder hacer más ejercicio y usar la glucosa pues de forma activa al momento de hacer ejercicio. Y eso va a hacer que, digamos, los receptores de la glucosa tengan la capacidad de predecir que va a haber una actividad física avanzada y cambiar su sensibilidad, digamos, volverse más sensibles para la glucosa en ese momento. Y ya posteriormente, en un momento pues de reposo, la persona va a poder, pues los receptores van a cambiar y su sensibilidad por la glucosa va a bajar y esto va a ser totalmente fisiológico. Y además vamos a hacer que los efectores, es decir, aquellas sustancias que van a ser los que secretan y no los que reciben, tener la capacidad de producir un rango esperado en una demanda que va a tener el cuerpo. Es decir, el cuerpo va a necesitar pues va a necesitar un mínimo de nutrientes, digamos, el oxígeno necesario para que no haya una isquemia en el cerebro, por un ejemplo. Entonces el cerebro va a tener la capacidad pues el cuerpo humano va a tener la capacidad de predecir o va a necesitar que el resto del cuerpo
o sea, que el aporte de oxígeno sea el suficiente para esa demanda que va a tener el cerebro y que esta demanda no va a ser constante, sino siempre se va a estar cambiando. Entonces, para que pueda ser predictivo, va a depender completamente de mecanismos naturales que van a estar en constante adaptación. Entonces, la alostesis se basa en principios donde el paciente, donde el cuerpo humano va a ser eficiente, donde es lo principal o pues lo más importante para la supervivencia va a ser la eficiencia, y este va a estar en cambios recíprocos y la capacidad de predecir. Y para predecir toca tener tanto receptores como efectores, y estos receptores y efectores van a estar en constante cambio según las necesidades fisiológicas y se van a adaptar según las experiencias vividas y pues las diferentes condiciones que tenga el paciente, desde una experiencia vivida en ese momento como recuerdos y memorias, sean propias o anécdotas que haya vivido la persona, para adaptar su cuerpo de la forma más eficiente a las diferentes situaciones. Bueno, entonces, como ya dijeron mis compañeros a modo de explicación, pues la alostasis depende de unos niveles superiores. Entre estos, pues cada sistema sensorial pues tiene su área primaria en la corteza, pues donde se elaboran y se inician a identificar como los estímulos ambientales claves, y estos pues se comienzan a clasificar de acuerdo a un conocimiento previo. Entonces estas áreas pues se apoyan en otras áreas superiores que son las que se encargan de procesar y ejecutar órdenes mayores, y pues estas convergen en partes específicas de la cortical, tales como digamos el lóbulo intraparietal, para ser comparadas las unas con las otras, y pues estas a su vez den como un estimado acerca del presente. Entonces digamos que para juzgar la significancia pues del estado presente se requiere de conocimiento del estado previo. Entonces, aunque se mantiene, pues, decía en la literatura, incierto exactamente dónde y cómo el cerebro almacena las memorias específicamente, pues en este momento se sabe que la recuperación de estos implica, pues, confecciones elaboradas con el sistema límbico, que a su vez, pues, proyectan una serie de cascadas a la corteza prefrontal. También se conoce pues que el cerebro tiene la capacidad de comparar el presente contra el pasado y realizar un plan, y pues si este es insuficiente, ejecutar otro. Entonces todo esto lleva involucrado las emociones, y pues esta tarea, o sea, también involucra el sistema límbico, el cual genera pues los sentimientos tales como ansiedad, rabia, amor, y pues la conecta con los pensamientos. Entonces se sabe que la parte que realiza la interconexión del pensamiento con el sentimiento es realizada por la corteza prefrontal, que pues que participa en focalizar el pensamiento con la emoción. Entonces los pensamientos tienen que estar enfocados emocionalmente, pues para que pueda haber una regulación fisiológica. Entonces, por lo tanto, la experiencia y la expresión de la emoción pues deben regirse pues con la percepción y el pensamiento que se está teniendo. Entonces, un ejemplo de esto que daban ahí en la literatura es que cuando hay una disminución, digamos, en el suministro de agua, eso desencadena un sentimiento de ansiedad, y pues nuestra expresión hacia eso, hacia los demás, pues puede reducir el consumo de la misma. Entonces ellos decían que si había fallas en esto, pues la ansiedad puede convertirse en miedo, cuya expresión puede ser rabia, pues que atraerá una atención que no puede ser, y pues va a alterar la interacción que tenemos con los otros seres humanos. Em, También pues recalcan que porque esto depende pues la modulación continua de la expresión sentimental, ¿no? Entonces esto afecta directamente la fisiología. Entonces digamos que como el ser humano es un individuo que necesita estar teniendo como reconocimiento emocional recíproco, pues esto es fundamental para nosotros, el tener interacciones sociales que pues son relevantes y esenciales pues para nuestra supervivencia. Pásalo, porfis. Entonces también pues hablaban del mecanismo neural para la ansiedad y la satisfacción. Entonces los sentimientos de ansiedad y miedo pues dependen de la actividad neuronal en la amígdala, la cual es la encargada de conectar los núcleos basales y el cerebro anterior con la corteza prefrontal. Entonces en esta región del cerebro tiene la habilidad de predecir sentimientos de otras personas pues a través de la expresión facial. Entonces la amígdala recolecta e integra pues estas señales de baja y mediana intensidad, obtenidas por medio de la regulación fisiológica. Entonces esto es por medio de las hormonas esteroideas, péptidos pues que regulan la presión arterial,
los mineralocorticoides y el balance de energía. Entonces, estas señales neuronales de las áreas encargadas, como el núcleo del tracto solitario y el hipotálamo y el RAFE, son encargados pues de modular los niveles de excitación y sentimientos por medio del neurotransmisor pues más conocido como la serotonina. Entonces ahí ya empezamos a entrar un poquito más, pasa la porfis. Entonces, en cuanto a la serotonina, pues esta cumple muchas funciones en el cerebro. Sin embargo, pues la que es liberada en la amígdala, pues se ha visto que parece suprimir la transmisión de señales de ansiedad en la corteza prefrontal. Entonces, pues de acuerdo a esto, digamos que ahí decían que los medicamentos que aumentan la liberación de serotonina eh, hace que haya como una persistencia en la hendidura sináptica, pues lo que hace que se reduzca la ansiedad y ayudan a elevar el estado de ánimo y mejorar el placer social. Pero pues digamos que estas señales, como ya lo había dicho el doctor, tienen que ser como transitorias, ¿sí? Porque entonces donde el estímulo sea constante, lo que decía ahí es que realmente el sistema como que se va a adaptar y entonces se va a volver como insensible, por decirlo así, pues al estímulo que genera esto. Y entonces digamos que ahí decía que ahí empieza a presentarse como una alteración debido a la desensibilización que hay. Entonces ahí es donde pueden entrar a jugar los papeles, digamos, de la adicción. Entonces, medicamentos como las anfetaminas y la cocaína, pues ellos dan como sentimientos de placer y por eso es que digamos que los pacientes empiezan a tener como más necesidad de aumentar la dosis de estos medicamentos, pues debido a que el sistema se va adaptando y se desensibiliza. Pásalo, porfis. Entonces, como bien hablaba Paula, este es un ejemplo de cómo, digamos, diferentes variables a los que está totalmente pues, expuesto el ser humano van a llegar y van a afectar el sistema de, de recompensa, como lo van a hacer eh, los logros, la plata, la sal, el azúcar, el alcohol y estas diferentes, todas estas como variables van a llegar pues, al sistema nervioso central y van a generar una liberación de dopamina, lo que va a dar pues una recompensa al ser humano. Pero el sobreestímulo de estos, como ya habíamos mencionado ahorita en los principios de la alostasis, el sistema va a estar en constante adaptación. Y como está en constante adaptación, como bien lo dijo Paula, lo que vamos a ver es que el sistema de recompensa se va a atenuar frente a estos estímulos si son constantes. Es decir, si la persona come azúcar de vez en cuando, va a tener su sistema de recompensa, va a sentir felicidad, se va a sentir alegre y va a estar normal. Pero si come azúcar todo el tiempo, vamos a ver que la recompensa que sentía al comer azúcar la primera vez no va a ser igual, sino que va a tener que aumentar las dosis de azúcar para que así el cerebro vuelva a tener un impulso pues de recompensa y así va a poder como volver a sentir esa satisfacción. ¿Qué es lo que pasa? Como podemos ver pues en el esquema, es que este constante sistema de recompensa que va a estar, que va a estar cada vez subiendo más sus requerimientos, va a tener pues un peso grande en el cuerpo y se va a ver y va a ser una forma de explicar por qué vamos a ver que las pacientes o pues que las personas van a llegar ya a patologías como son el abuso de sustancias, el alcoholismo, la obesidad y cómo esto va a llevar pues a un aumento o pues va a hacer que todos los sistemas, como, no, como ya hemos hablado, no es un solamente computador, sino pues son sistemas complejos que afectan a otros sistemas, van a llegar a patologías grandes o patologías más complejas como van a ser el cáncer, la cirrosis y, o el suicidio, entre otras. Bueno, entonces en cuanto a la patofisiología de la alostasis, pues la literatura hablaba, digamos, inicialmente de la hipertensión, que era como una adaptación a la vigilancia sostenida o como el estado de alerta de una persona. Entonces, digamos que aunque ellos decían que se habían identificado fenotipos defectuosos que pues causaban la patología,
pues el 95% de las personas tenían hipertensión esencial, pues de una causa desconocida. Digamos que la prevalencia, pues ellos describían que era un 40% mayor en los afroamericanos que para los blancos y pues que estaba asociada a varias fuentes de angustia social, pues en lugar de la raza como tal. Entonces, digamos que las eran más frecuentes, digamos, vieron en que eran en pacientes divorciados que contra los casados, digamos. Y que, digamos, por ejemplo, era más prevalente en las personas que sufrían de desempleo que en las personas que tenían empleo. Entonces volvemos a entrar a lo mismo. Las emociones juegan en base a cómo se va estabilizando pues el sistema como tal. Entonces digamos que ellos describían que el modelo de homeostasis no podía explicar la hipertensión esencial pues porque todo eso se atribuía como un defecto o algo roto, pero el modelo de la alostasis sugería pues que no hay ningún defecto en este modelo, sino que era una respuesta a múltiples efectores a encontrarse como en estado de alerta, de vigilancia o de un estrés. Entonces, cuando esto se mantiene, pues digamos que todos los efectores, tanto somáticos como neuronales, pues se adaptan progresivamente a la vida a alta presión. Entonces, digamos que ellos decían que daban un ejemplo, que los niños, digamos, cuando nacían estaban pues muy apegados a su madre y que cuando, digamos, se terminaban la licencia de maternidad y la mamá tenía que dejarlos con un extraño, eso generaba un estado de estrés para el bebé. Y entonces ahí es donde empezaba el estar el bebé como en un estado de vigilancia y ellos demostraron con un artículo en donde decían que pues habían tomado varios niños en donde se había visto que pues el desapego con los padres pues a futuro habían desarrollado como lo que es una hipertensión debido a los cambios que había conllevado pues el exceso de cortisol. Y pues que también, obviamente, esto estaba, el aumento de la tensión arterial, pues estaba asociado pues a la alta necesidad de sodio y lo que impulsaba el apetito y a la ingesta de alimentos con alto contenido en sodio, lo que posteriormente pues aumentaba la presión arterial, al aumentar la presión arterial, pues había un engrosamiento del seno carotido y pues del músculo arterial y que pues eso a su vez a futuro iba a conllevar unos cambios que era pues la hipertensión arterial. También pues nos habla lo que digamos que ahorita, hoy en día se sabe que pues las sinapsis se ajustan continuamente pues con los componentes moleculares y que los recuerdos pues se almacenan en todos los niveles, incluso en la médula espinal. Entonces digamos que las hormonas alimentan el cerebro pues para mantener la presión em, pues para mantener la presión y pues soportar este tipo de presión. Entonces las adaptaciones somáticas y cerebrales generan patrones de respuesta de una hipertensión pues establecida, secundario pues al estado que ya les había dicho de estrés. Pásalo, porfis. También pues describían lo de la obesidad y síndrome metabólico como pues una adaptación a la insatisfacción, como ya lo decía mi compañero, pues em, como al sistema de recompensa, por decirlo así, pues porque como se libera dopamina y pues el paciente se vuelve adicto, pues esto ocurre aproximadamente en la mitad de los adultos pues, estadounidenses y pues también esto contribuye a la diabetes tipo 2. Entonces la obesidad y la diabetes tipo 2 contribuyen pues conjuntamente pues a una adición de patologías pues que hoy en día se conoce como síndrome metabólico, que pues incluye la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia, pacientes que van a tener dislipidemia, obesidad visceral, arteriosclerosis e hipercoagulabilidad. Entonces, pues juntos estos factores van a crear una cascada que todos siguen pues un patrón epidemiológico y pues esto juntado con el, pues digamos que el paciente tenga problemas familiares, que se haya divorciado, que ya tenga bajo estatus socioeconómico, eh, esto también va a hacer que el paciente tenga más afección y por lo tal siga desarrollando más afecciones, digamos que pueda hacer a futuro un accidente cerebrovascular, que pueda hacer un infarto agudo de miocardio. Entonces todo esto ellos lo describían ahí. Y pues digamos que la característica principal en cuanto pues a la resistencia a la insulina, pues ellos describían que había una disminución en la concentración pues de los receptores de insulina, de la actividad quinasa, pues de la concentración y fosforilación de los IRS1 y 2 y pues de la actividad del PI3K. Y había también pues traslocación del transportador de glucosa. Y pues el modelo de alostasis podía explicar tanto la obesidad como la resistencia a la insulina, pues sin postular como tal un defecto o un daño en el sistema, sino que es una adaptación. Entonces, digamos que
ahí más que todo era como, eso era lo que les quería como más que todo dar a entender que era lo importante, que en base a todo es una adaptación a una respuesta a un estímulo y más que todo, digamos, basado como en las emociones, como ya lo había dicho principalmente porque digamos que las emociones de estrés, pues la angustia, la depresión, el hecho de que un paciente no tenga plata, entonces todo eso le va a afectar al sistema fisiológico pues del paciente. Pásalo, por favor. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la terapéutica y cómo se puede hacer una terapéutica racional teniendo en cuenta el sistema de alostasis. Entonces, si vemos, pues la homeostasis tiende a ir hacia low targets o pues objetivos bajos. Y pues el ejemplo que nos ponen es cómo se maneja la tensión arterial normalmente. Uno dice, bueno, le doy un medicamento que A, sea un diurético para reducir el volumen sanguíneo, B, antagonistas vasoconstrictores para dilatar el árbol vascular, o C, antagonistas de la frecuencia cardíaca para reducir el gasto cardíaco, y con eso, algunas de estas tres medidas, reducir de alguna forma la tensión arterial. Pero si recordamos lo que hemos hablado durante la charla, el ser humano o pues el sistema biológico no es un computador de una sola vía, sino son múltiples vías. Y si yo llego a frenar una de las vías, el cuerpo humano va a cambiar las otras vías, va a usar las otras dos vías para poder tratar de volver a variar, o pues a tratar de compensar la vía que está bloqueada, porque pues como hablamos, son múltiples vías. Eso nos explica muchas cosas que podemos ver en los pacientes. Primero, porque los pacientes con hipertensión arterial llegan a tener 2, 3 medicamentos, porque uno no va a ser suficiente, porque los otros mecanismos van a tratar de compensar lo que está perdiendo el otro. Y segundo, vamos a ver o vamos a entender por qué llegan a haber muchos medicamentos que tengan reacciones adversas y efectos adversos, ya que el libro, pues la literatura, el libro decía que una de las principales causas para que los pacientes no estén o pues no tengan una adherencia al tratamiento va a ser los efectos adversos y como vemos, si uno bloquea pues un camino y los otros caminos se alteran, va a hacer que el paciente va a tener reacciones adversas y va a hacer que no use la medicación. Entonces la homeostasis trata de manejar como cada computadorcito por su propio medio en vez de verlo como un objetivo global. Entonces, vemos pues estas 4 diferentes gráficas basadas en la de hipertensión arterial que ya les había mostrado. La primera es la del paciente sano, donde vamos a ver que va a fluctuar entre situaciones que tengan baja o alta demanda y va a tener una frecuencia baja y alta al pasar de los tiempos. Ya cuando el paciente pues presenta la hipertensión arterial, como bien lo explicó Paula, de la vigilia constante o pues de la sensación constante que tiene que estar en vigilia y en una situación de emergencia, donde siempre está en una demanda alta y el sistema esté completamente alterado o adaptado para predecir que siempre tiene que estar en, en una alta demanda, eh, vamos a ver que el paciente pues siempre va a estar en constante altura. Y vamos a ver entonces cómo va a cambiar, pues si usamos una terapia farmacológica, que sería tratar de reducir eh, pues las cifras tensionales, más aún así, como podemos ver, el cuerpo sigue estando en su adaptación o pues en el cerebro, que tiene una demanda sumamente alta, constante todo el tiempo, y que lo único que está haciendo uno es como tratar de engañar las cifras, pero el cuerpo sabe que está en una constante vigilia. Y por lo contrario, si es una terapia racional, vamos a ver que el cuerpo vuelve a pues esta variabilidad entre una alta y una baja demanda y poder volver a fluctuar de forma correcta. Entonces uno se pregunta eh, cómo es un manejo pues ya a un nivel mayor o pensando en la alostasis como el principal forma de manejo, y eso sería mediante intervenciones que afecten al ser humano como tal, y vemos entonces que pues, son las intervenciones clínicas que ahora están, pues que muestran más evidencia que usar un medicamento, y son los cambios del estilo de vida, donde hacemos que el ser humano pues deje de estar en esa vigilia constante y que esté en ese estrés constante, sino volverá como un estrés fisiológico y pues en la pérdida de peso, el ejercicio, el consumo moderado de alcohol,
las dietas reducidas en sodio, como es la dieta DASH, y dejar de fumar, que hacen que el cuerpo deje de tener como estos estresores y estas adicciones que afecten el sistema dopaminérgico constantemente y hagan que el cuerpo esté en un estado constante de alarma, sino empezar a relajarlo y volver a fluctuar. Eso nos lleva entonces a dos conceptos que deberían ser el tratamiento o pues la forma de hacer correcta el tratamiento en el momento de la estasis, y el primero es pues dar un ejemplo de que el placebo es muy importante y el efecto placebo tiene una gran importancia en el ser humano, dando un ejemplo con el levodopa, ya que al momento se estudió cuando uno compara levodopa con placebo, los niveles de dopamina son muy similares, ya que el cuerpo anticipa que va a tener una carga dopaminérgica, entonces por ende va a secretar aún más dopamina y podría suplir las necesidades que tiene con solamente consumir pues, dopamina artificial como es la levodopa. El cuerpo humano tiene la capacidad que mediante alteración poder pues, predecir. Entonces, una parte importante de lo que tiene que hacer el tratamiento es usar estos predictores o pues aprender a usar la predicción del cerebro para tener respuestas fisiológicas que nos puedan ayudar a intervenir el paciente. Y el segundo, pues que el manejo real va por parte de la salud pública, intervenciones mayores, como hacer que las personas no trabajen 8 horas en trabajos repetitivos, que es algo que lo que no está acostumbrado el cuerpo humano, que haya más naturaleza, que haya más parques, que haya más zonas de ejercicio y que las verdaderas intervenciones y las intervenciones que van a tener un amplio, pues un amplio valor frente al manejo, digamos, de la hipertensión o de las patologías, no va a ser el uso o pues el bloqueo de un solo camino, sino intervenciones que afecten globalmente, que bajen los niveles de estrés, que bajen los niveles, que el sistema de recompensa vuelva a ser eso, una recompensa y no una meta que alcanzar, y así poder hacer pues que el cuerpo humano fluctúe de forma correcta y no tratar de pelear contra el cuerpo humano adaptándose a los medicamentos y dejando que no se pueda tratar bien a los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente la presentación, Paola, Andrés Felipe y Juan Camilo. Me parece que, pues en principio hemos cumplido el objetivo de una revisión global. Sé que algunos de los aspectos quedaron apenas insinuados, porque esto es algo de seguirlo pensando, como ustedes ven, es de un impacto gigantesco. Solo para cerrar, pues quiero resaltar, además del buen trabajo de ustedes y de la forma como integraron los conceptos finales que han presentado, ¿no? Que es muy interesante el notar cómo cuando Paola nos presenta esta parte final de la relación con el modelo, entender que la alostasis es un modelo de interpretación de un fenómeno biológico y fisiológico de alta complejidad. Es eso. Entonces, alostasis, por favor, para ustedes, para que tengan un juicio crítico sobre eso, alostasis no es igual a interpretación de patología, no. La alostasis como concepto es un modelo de interpretación, si lo quieren así, de adaptabilidad, que es tan amplio y tan flexible que da lugar a la interpretación de la adaptabilidad de mediano y largo plazo, a la adaptabilidad anticipatoria e incluso a la adaptabilidad vinculada a enfermedades. Claro, entonces cuando uno lo mira así, pues los fisiólogos siempre tenemos un poco ese sesgo. Yo se los decía a ustedes cuando pasaron por fisiología. Para los fisiólogos el problema de lo normal y lo patológico es un problema que de alguna manera no nos convoca, porque es que la patología y lo normal están vinculados de una manera muy interesante a través de este modelo alostásico. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Y por último, pues el enfoque que Andrés Felipe acaba de presentar y de cerrar de manera muy práctica, que nos lleva a pensar en una clínica más coherente, más vinculada a un modelo de complejidad, una clínica en donde no abordamos solamente un segmento del individuo, un patrón de respuesta refleja o una forma de reacción a corto plazo, sino tenemos que trabajar integralmente.
Los modelos y los trabajos que se hacen en la actualidad en torno a la alostasis son inmensos. Andrea lo planteaba anteriormente en la intervención que hizo. Hoy en día es inevitable meternos con los elementos moleculares y el espacio intracelular, y yo lo digo de manera muy concreta. Eso es un problema de receptores de membrana, es una variabilidad proteica de unas estructuras proteicas que tienen una capacidad de cambio a través del tiempo, y es real que los receptores cambian. Y en la medida en que los receptores cambian, hablando de receptores proteicos de membrana, que son capaces de mediar la adaptabilidad, estos procesos que nos presentaba Paola de manera muy puntual y general de sensibilización por un lado y por el otro lado desensibilización, son la base de cualquier aprendizaje. Todo lo que aprendemos nosotros sinápticamente a nivel del sistema neuroendocrino, incluyendo además el sistema inmunológico, está mediado por sensibilización o desensibilización de receptores de membrana. Y esa sensibilización, pues ya tendríamos que entrar a analizarlo en otras reuniones para mirar un poco los múltiples procesos de cómo pueden ser regulados esa expresión de receptores a nivel de las diferentes membranas celulares, no solamente, insisto, la membrana citoplasmática, sino las membranas en todos los componentes de los organelos celulares, del retículo endoplásmico, de la membrana nuclear e incluso los receptores intranucleares. Bueno, les agradezco a ustedes, me agrada mucho el enfoque que le han dado a la reunión. Les voy a pedir, insistirles en el favor de que suban al Drive para ustedes mismos y para el grupo, suban la presentación y suban el artículo o los artículos adicionales, que no sé si los han subido, la verdad les confieso no he mirado el Drive, pero suban el artículo de Nature Review Neuroscience, que me parece muy importante, y suban la presentación para que la gente que tiene acceso al Drive pueda estarla mirando. Sin otro particular, como dicen en las cartas, les agradezco mucho, pasen una muy buena noche. Andrés Felipe, gracias por la convocatoria. Me comunicas a través de la WhatsApp la coordinación de la siguiente reunión con la profesora Nancy, que todo vaya bien. Yo no estaré, pero ella se hará cargo. Y por el otro lado, para ir coordinando con el profesor Cruz, con Camila y con el doctor Oscar García. Listo, profe, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias pues por ayudarnos con este proyecto y sobre todo pues con las charlas de fisiología. Gracias por aceptar y pues esperemos sea pues un gran ciclo donde pues todos podamos aprender. Y pues sí, yo subo ahorita todo al Drive, queda el video grabado para YouTube para todo el que lo quiera ver, y subiré las diapositivas al Drive para que todo el mundo las pueda ver, igual que los artículos. Gracias por todo. Feliz noche a todos. Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias por la Hasta participación. luego, doctor. Muchísimas Chao. gracias. A Profe, ustedes. muchas Gracias, gracias. Paola. Gracias a todos. Gracias, Juan Camilo. Gracias a todos.